María Linet, hoy tenemos un radar especial, estamos en vivo precisamente porque se han dado acontecimientos políticos. Ayer se confirma la alianza entre el Partido Cambio Democrático con el Partido Panameñista y se anuncia que Rómulo Rux iría a la cabeza de esa alianza. Y hoy la actividad del PRD en Playa Bonita, en Playa Cóvey, donde además de ratificar la alianza con el Partido Molirena, se entiende que cerca del mediodía se estará anunciando al vicepresidente que acompañaría a José Gabriel Carrizo en esa nómina presidencial. Nuestros panelistas, Jorge Eduardo Ritter Domingo, Fernando Martínez, qué bueno tenerle por acá, y tenemos de invitado a Pedro Miguel González Pinzón, que fue secretario general del Partido Revolucionario Democrático. Usted conoce ese monstruo por dentro. ¿Qué está pasando en este momento allá en Cóvey? Bueno, este es un directorio requerido por la norma estatutaria y también por la ley, ¿no? Y lo que va a ocurrir en este directorio es que habrá un debate, discusiones, primero un informe seguramente, desde la dirección del partido se harán consideraciones sobre la coyuntura, seguramente surgirá una resolución, una manifestación del directorio en torno al momento que estamos viviendo. Pero también, por estatuto, es el Directorio Nacional el que ratifica las alianzas en esta coyuntura de las elecciones. Así que le corresponde al directorio emitir también una resolución en caso de que se trate de la alianza con el Molirena, pues, ratificarla, y si hay alguna otra alianza de carácter parcial o territorial, que también lo permite la ley ahora, es posible que también se considere. Ahora, hemos escuchado, no estoy seguro que eso se vaya a dar en el día de hoy, pero hemos escuchado que hoy debe darse el anuncio de una propuesta de vicepresidente. No sabría decirte que... También la debe ratificar el directorio, ¿no? Al vicepresidente. Por supuesto, el directorio tiene que ratificar esa candidatura. Ahora, la norma está abierta, no necesariamente tendría que ser en el día de hoy. Todavía se tiene hasta el mes de septiembre, al finales de septiembre para hacerlo, y si fuese necesario, si no se decide hoy, cuando se toma esa decisión en el día de hoy, pudieran esperar hasta otro directorio antes del 30 de septiembre. Usted dijo, usó dos palabras, debate y discusiones. ¿Usted espera debate y discusiones en este directorio, Pedro Miguel? No mayormente. Okay. No mayormente. Yo pienso que hay un liderazgo muy sólido en el partido, muy consolidado y muy fortalecido desde el poder, desde el gobierno. Así que no creo que haya mayores contradicciones en el directorio. Doctor Ritter, buenos días, bienvenido al radar. Doctor Ritter, ¿el PRD hoy está tomando una decisión conocida o todavía podemos tener alguna sorpresa en la mañana de hoy? Doctor Ritter, usted que también ha analizado al PRD desde siempre. Bueno, esta es una de las pocas ocasiones en las que a horas o ya minutos de saber quién es el vicepresidente o que se revele, no se sabe. Y hay algunos nombres que se han mencionado, pero no hay la certeza de ninguno. En ocasiones anteriores, en elecciones anteriores, incluso la ratificación por parte del directorio era una mera formalidad, porque ya el candidato a presidente había dicho con antelación quién iba a ser su compañero como vicepresidente, compañero o compañera como vicepresidente. Este no ha sido el caso. Y debo decir que ha habido un hermetismo total, a pesar de... O es verdad que ninguno sabe y el candidato José Gabriel Carrizo tiene eso muy bien guardado, o han hecho una demostración de disciplina, de una especie de omertá colectiva y unánime por parte del directorio del PRD, porque hasta este momento, hoy que estamos en vivo, no hay ninguna certeza, y hay varios candidatos, pero son tan disímiles entre sí que seguramente no es ninguno de los que se ha estado conversando o alguno de los que han estado en las bolas. De manera que si hay algo que reconocer hoy al PRD es o al menos al candidato José Gabriel Carrizo, es el hermetismo con el que ha manejado la candidatura de su vicepresidente o vicepresidenta. Pedro Miguel nos ha dicho que no necesariamente es hoy, y así es en efecto, pero fue él mismo
quien señaló hace algunas semanas que el 17 de septiembre, o sea hoy, él iba a revelar quién iba a ser su compañero, de manera que es natural que esta expectativa se termine hoy y que mañana o esta tarde, cuando termine el directorio, ya se tenga la nómina completa, la nómina presidencial completa del partido oficialista. Sí, Pedro Miguel. Sí, mira, para agregar, es posible que se apruebe una resolución. Entiendo que la dirección del partido estuvo trabajando en eso, que les autorice, les dé una especie de cheque en blanco para que puedan hacer negociaciones de alianzas territoriales. Esta semana se estuvo hablando, incluso hubo conferencias de prensa al respecto sobre la posibilidad de que se reforme por un lado la ley electoral para permitir en los circuitos plurinominales no solo un candidato, hasta un candidato de uno o más partidos a diputados, sino hasta dos. O sea que es posible que en los circuitos plurinominales se le abra espacio a los actuales diputados de Cambio Democrático que irían en la papeleta de RM o en la papeleta del PRD. Esto pudiera ser también tema de discusión en el directorio de hoy. Y lo otro que quisiera acotar es que esta decisión, sea que se tome hoy o más adelante, antes del 30 de septiembre, del vicepresidente, es crucial. Es lo que pudiera darle algún impulso o no a la candidatura de José Gabriel Carrizo, que como todos sabemos no tiene la mejor popularidad. Y se requiere, en todo caso, que haya una decisión de alguna figura que sea emblemática, que tenga credibilidad, que tenga experiencia, que tenga afinidad, si se quiere, con los propósitos, como él bien lo ha planteado, pero que tenga reconocimiento de la sociedad. Eso es lo que pudiera darle un empuje a la candidatura de José Gabriel Carrizo. Creo que por eso es tan trascendente. Vamos a ir nuevamente hasta Cobi, Playa Bonita. Allá está Nicanor Alvarado Dixon. Nicanor, cuéntanos qué está pasando, por favor. Eduardo, estoy con Judy Meana, vicepresidenta del Molirena, partido que también esta mañana debe ratificar esta alianza con el PRD. Judy, primero para que nos explique, ¿qué condiciones cambiarían de esta alianza entre PRD y Molirena de cara a las próximas elecciones? Bueno, nosotros mantenemos nuestra alianza porque estamos actualmente respaldando el gobierno de Laurentino Cortizo y creo que ese fue el primer voto de confianza que dimos de mantener esa semilla, como muy bien lo dice el candidato, de todo lo bueno que ha hecho el actual gobierno, poder ir a otro nivel y hacia un futuro poder desarrollar muchísimo más, y estamos elaborando un plan de gobierno en conjunto. Pero ahora mismo lo que nosotros esperamos y que el pueblo panameño también espera es escuchar al candidato, ¿no? Sus propuestas, cómo va a ser para resolver los problemas actuales, qué cosas nuevas, qué obras nuevas, qué proyectos nuevos van a venir, y creo que todo va a corresponder, ¿no?, a esa comunicación y a la información que va a brindar José Gabriel Carrizo de cómo él va a operar o cómo él va a gestionar todo lo que necesita el país en este quinquenio que viene. Dos cosas, pero ¿cómo lidian, por ejemplo, con un gobierno que según una de las últimas encuestas tenía poco más del 70% de desaprobación? O, por ejemplo, el propio candidato José Gabriel Carrizo, que cuando le miden la intención de gente que no votaría por él, lideraba más del 50%. ¿Cómo lidia el Molirena con esos dos escenarios? Dijiste encuestas. Encuestas, claro. Bueno, hace poco, no sé, se está poniendo en tela de duda las encuestas, de verdad debería aclararse un poco, ¿no? Y yo creo que al final el trabajo que nosotros estamos haciendo del contacto directo con la gente nos permite ver muchas realidades. No son las encuestas. Tú también eres reportero y vas a las comunidades y creo que puedes ver que hay lugares donde antes no había llegado el gobierno, ningún gobierno, y se han hecho obras. Ves otros lugares que se han priorizado y que por eso verás otros donde se ha tenido que poner pausa porque nosotros pasamos por una pandemia, claro, donde se tuvo que poner prioridades, y fue la
la salud. Así que mira, al final cada quien en su comunidad sabe qué cosas se deben mejorar y qué cosas no se han atendido. Pero no me fijaría en las encuestas porque últimamente creo que se han puesto en tela de duda. Justamente un gobierno que usted defiende, ¿no?, en este momento, un gobierno que pasa por un momento crítico también. No lo defiendo, yo trabajé como gobernadora. Ok, pero un gobierno que pasa por un momento crítico, ha tenido que retirar el proyecto de ley de transparencia, tiene un frente abierto con el proyecto de ley de contrato minero. ¿Cómo hacer una campaña de reelección de ese gobierno que enfrenta estos cuestionamientos? Bueno, no es reelección porque José Gabriel Carrizo no ha sido presidente. Y sobre retirar o presentar propuestas en la Asamblea es el mecanismo democrático. Es un órgano del Estado que está llamado a consultar, debatir leyes y asimismo, si en algún momento el presidente decide que no es el momento, la oportunidad, también es su potestad. Yo creo que debemos permitir que los órganos del Estado hagan sus funciones de una manera independiente y seguir escuchando a los ciudadanos que a través de los diferentes mecanismos de medios de comunicación o a través de manifestaciones elevan sus voces. Y yo creo que es sano si en algún momento se piensa que se debe retirar, el presidente está en toda su potestad. Y al final, bueno, si hablamos de transparencia, podemos entrar a las páginas web de todas las instituciones y allí puedes encontrar toda la información de salarios, de proyectos. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere entrar. Bueno, hay historia, porque también está la historia del IFARU, que por más que han intentado pues conocer la lista de beneficiarios, no se ha logrado. Pero quiero cambiar un poquito del tema, ir al terreno político. ¿Qué aspira el Molirena para las próximas elecciones? Es decir, no solamente están en una nómina presidencial, también el número de diputados, el número de representantes, el número de alcaldes. ¿Cuáles son las aspiraciones o la meta que tiene Molirena como partido bisagra? ¿Por qué bisagra? Bueno, ¿qué pasa? No es un insulto, es una definición simplemente. No, pero ahora, no me parece. Ok, pero ¿qué aspiraría el Molirena? Me parece como feo que digan esos calificativos y menos a mí que delante mío que represento el partido. Yo creo que no es justo. Ok, ¿qué aspiraría entonces el Molirena en las próximas elecciones? Me parece feo eso que pongan esos calificativos. Es como que yo sepa cuáles son los ratings de los noticieros y diga quién va de primero y quién va de segundo. Me parece que uno debe ser respetuoso. Nosotros somos un partido que no tenemos la cantidad de membresía que un PRD, pero somos un partido que aportamos con profesionales, que tenemos representantes, tenemos alcaldes, tenemos diputados y que aspiramos a tener una oferta electoral en todo el territorio nacional para que el votante decida si nos da la oportunidad como Molirena. Yo creo que en el país tenemos que empezar a hablarnos con más respeto. Yo puedo pensar diferente que tú, yo puedo pensar diferente de los que están en el estudio, pero no tengo que hablar con irrespeto. Así que cada quien defender sus posiciones y brindar lo mejor, pero respetemos nuestras opiniones. ¿Cuáles serían las aspiraciones del Molirena? O sea, ¿cuántos diputados quisiera ganar? ¿Cuántos representantes? Bueno, queremos tener más diputados porque creemos que eso nos da la oportunidad de aportar a la gobernabilidad porque se necesita ese balance. Queremos más representantes y alcaldes porque creemos en el poder popular, porque la primera cara que ve el ciudadano es el representante. En las juntas comunales es donde van y buscan apoyo, ayuda, y creemos en el fortalecimiento del poder popular. Muchas gracias, Nicanor. Bueno, ha sido Judy Meana. Te felicito por tu trabajo. Gracias. Continuamos con María de Gracia. María. Muy bien, regresamos acá en el estudio porque estábamos conversando y se incorpora nuestro analista, el amigo Stout, para hablar sobre lo que está pasando hoy en el PRD. Y bueno, estábamos hablando un poco del tema del anuncio del vicepresidente que podría ser hoy. Hay mucho hermetismo al respecto. Sin embargo, yo no sé, Lomonchi, ¿qué necesitaría, especulemos un poco, Gaby Carrizo en el puesto de vicepresidente para ayudar a despegar esa campaña, como decía Pedro Miguel González, que parece que todavía tiene un rezago, ¿no? ¿Qué le convendría? Está difícil, de verdad, y lo digo con honestidad, o sea, sí, intentando hacer en las encuestas que hemos visto, bueno, sale muy mal,
pero un mal extraordinariamente mal, ¿verdad? Y el gobierno no ha hecho, a mi juicio, con esto del contrato minero, la cosa ha sido para peor, ¿verdad? Esto es una situación, también hablando de encuestas, me enseñaron una encuesta privada el otro día de un partido, que hace 2 semanas el 62% ya de los panameños rechazaba el contrato. Y eso es un rechazo, además no debemos tampoco ocultar que es un rechazo político. La mina sintetiza la frustración, el enfado, el descontento de la sociedad panameña, ¿verdad? O sea, como ocurrió con el metro en Chile, con el impuesto en Colombia, con la reforma de la Caja de Seguro Social en Nicaragua, etcétera. Son chispas que hacen explosionar un momento muy tenso, de mucho descontento, que lo hay en Panamá, ¿verdad? Lo hay en Panamá y muy grave. Entonces, yo pienso de verdad que aún atinando, o sea, adoptando como vicepresidente o vicepresidenta a una candidatura muy adecuada, va a ser muy poco lo que va a subir. Hay mucho más de descontento como para cambiar la imagen del candidato, de verdad. O sea, el candidato arrastra la imagen del gobierno. Sí, por supuesto. La imagen del gobierno y la imagen de la dirección del partido. Esto es así. Esto es así y realmente, bueno, es objetivo saber cuál es la imagen, la impresión que tiene la gente de la actual dirección del PRD y del propio gobierno, ¿no? O sea, y de la Asamblea, que todo es un todo, digamos, no coherente, pero un todo, ¿verdad? Y por lo tanto, pegarle a la Asamblea es pegarle al gobierno, pegarle a la dirección del PRD y viceversa. Pues entonces yo lo veo así. Ahora, si tú me permites darle Sí. seguimiento al hilo de pensamiento de don Monchi. Sí, o sea, la decisión de hoy, si se anuncia el día de hoy una candidatura a vicepresidente o vicepresidenta, debe ser, como decía hace un rato, algo que impacte, por un lado. Y por el otro lado, hay decisiones inmediatas que deben adoptarse. Nosotros esperaríamos, después que culminó el periodo de consulta sobre el proyecto minero, que se iniciara el primer debate esta semana, pero lo que hemos estado escuchando es que muy probablemente se devuelva al órgano ejecutivo para que el ejecutivo pueda renegociar y cambiar algunos de los conceptos del actual contrato de ley. Y así como esa decisión, otras decisiones, por ejemplo, retirar el proyecto que modifica la ley de transparencia y que representa un retroceso enorme en esa materia, también sería una buena señal. Es decir, Gaby Carrizo y la dirección del partido deben comprender que ellos deben entrar en sintonía con las aspiraciones de la sociedad panameña y no ponerse unas orejeras y seguir adelante con un plan preconcebido, porque cuando tú ves el resultado de las encuestas, no es lo más apropiado para ganar una elección. Fernando Martínez ha hablado. Ahora, en esta mesa, vamos, no estamos jugando póker, sin embargo, aquí todos tenemos información del mercado negro de la noticia y todos hemos escuchado nombres de candidatos a vicepresidente y ninguno ha soltado nada esta mañana, Fernando Arturo. Seguramente que usted, que maneja también del mercado negro de la información, ha recibido algunos mensajes, encriptados o no. Sí, pero yo prefiero hacerme las preguntas esenciales, que considero esenciales. Si no se toma la decisión hoy, entonces ¿para qué es este directorio? ¿Es un tiro al aire? No entendí. ¿Es una gastadera de plata? Cheque, yo no creo en un cheque en blanco, como aquí se ha dicho en esta mesa, darle un cheque en blanco. ¿Por qué? Si aquí hay un momento en que, como ya he dicho anteriormente, hay una relocalización del poder político en el país, en la Asamblea. Lo que habría que hacer es reafirmar que alguien, en este caso el señor Gaby Carrizo, tiene, no sé, el sartén por el mango, por lo menos a nivel de partido y de postulaciones. A mí no me hace ningún sentido dejar esto todavía en un limbo, en la miasma en la que está. Primero eso. Segundo, si en este momento no sabemos quién es, no voy a poner mis barajas sobre la mesa, si en este momento no sabemos quién es el vice o vicepresidenta, bueno, también lo que está sobre la mesa es
si es o no es Marta. Porque si nos guiamos por las negociaciones a nivel de bancadas, la bancada martinelista de Cambio Democrático es ahora un fiel de la balanza en la perspectiva política del Partido Revolucionario Democrático, lo cual, desde el punto de vista de lo que ha sido el manejo de la Asamblea, no es nada nuevo. Cambio Democrático o la bancada martinelista de Cambio ha votado a pie juntilla con este gobierno y con la bancada del PRD. La sorpresa sería que, ya acostumbrados a ir juntos, también fueran juntos corriendo por el solio presidencial. Entonces, esos son los temas que hay que discutir realmente. ¿Y qué apuesta está haciendo el partido PRD, que ya lo último que le quedaba de pasado político, se supone que tú representas en alguna medida ese pasado, se lo está apostando ahora? O sea, ya lo que queda del PRD es literalmente nada. Si va a apostar a una candidatura o a una alianza con mafias políticas terribles, por decirlo de alguna manera. Sí, sería lo que tú estás planteando es como una fórmula pragmática electoral para ganar la elección. Y no es así. Sin embargo, sí, pudiera ser ese el interés de esta dirección política. Pero yo tengo mis dudas al respecto. Tengo información de que no hay una muy buena relación en este momento entre los actuales diputados de Cambio Democrático disidentes, los que tú denominas... Los de Yanivel, para decirlo de alguna forma. Sí, los que han seguido el liderazgo de la diputada Ábrego y quienes están al frente de RM. ¿Y por qué no lo quiere llamar Martinelita? Si ellos son disidentes hoy, es porque decidieron apoyar a Martinelli. Quiero meter entremos en esa discusión, pero, eso no es el punto. Sí. El punto es que aquí se comentaba fuera que uno de estos diputados se está inscribiendo en el PRD. Esa información que estaría llegando mañana. No sería candidato de RM, sino candidato del PRD. A eso voy. Vamos, y ellos hicieron una conferencia de prensa. Porque el partido PRD quiere hacer posible que Yanivel corra en las próximas elecciones modificando la ley electoral para hacer eso, o postulando a su hija. Quiero meter un ingrediente. Para eso tendría que cambiar la ley. No está en el proyecto que se presenta esta semana. Pero es que quiero meter un ingrediente la caja de Pandora. Pero es que yéndonos a eso mismo, si bien es cierto, se entendía que los de Yanivel irían postulados por RM, el PRD en primarias reservó un montón de curules y qué coincidencia que son en los mismos circuitos de los diputados de Yanivel. Por ejemplo, en Capira el PRD reservó. No hizo primaria. Y en el 8, bueno, ahora es 13-3. También, que es el de Junior Herrera, también reservó. Gracias, Eduardo. No, por eso lo digo, o sea, esa alianza entre el CD esa posibilidad o los Yanivel, para no decir, porque no son necesariamente del CD. La diferenciación que quiero hacer es que eso conlleve a que Marta Linares sea la vicepresidenta de Gavi. O sea, yo creo que para que eso se diera en el día de hoy tendría que haber un proceso de maduración que no se ha dado. Es que esa alianza es con RM, no con los de Yanivel, ¿no? Sí, bueno, es que ¿qué dice Mochi? O sea, no es cualquier maduración. No es la maduración del vino. Lo que ustedes están explicando aquí nos permite decir que no estamos ante un escenario electoral, sino ante un mercado. Correcto, una subasta. Eso es una subasta. Así es. Y es muy lamentable porque el país está en una situación muy grave, de verdad, muy grave. Hoy estuve esta mañana viendo unas cifras, ¿verdad? Con la canasta básica en 300 o un poco más de 300, resulta que hay 470.000 familias panameñas que viven con $210 al mes. O menos. O menos. Esto es gravísimo. Esto es una olla de presión a punto de explotar. Realmente, muy serio. Jorge Ritter no ha dicho nada. Voy a ir con Fabio Caballero mientras él analiza y piensa lo que va a responder cuando regresemos del reporte de Fabio. Adelante, Fabio Alonso. Eduardo, y es que aunque el tema de la alcaldía capitalina puede que no se defina en este directorio de hoy, mucho del electorado se pregunta, y también los capitalinos, cuál podría ser el abanderado por parte del oficialismo para ocupar esa postulación al municipio de Panamá. Hemos abordado a José Luis Fábrega aquí en el hotel donde se está desarrollando este directorio. El actual alcalde no ha confirmado ni descartado sus aspiraciones a la alcaldía capitalina. Escuchemos sus declaraciones. Señor alcalde, ¿tiene usted aspiraciones de regresar al municipio de Panamá? Todavía tenemos hasta el 30 de junio del año entrante
que cumplir ese mandato que nos dieron en las pasadas elecciones. En fin, tenemos mucho trabajo que hacer y en su momento, cuando el tiempo y Dios lo dispongan, daremos a conocer. ¿No lo descarta entonces? Nosotros, como le dije, seguimos trabajando. ¿Quién podría también ser parte de este tema de la alcaldía? También aspiraciones dentro del PRD, porque es un puesto que se ha reservado, señor alcalde. La reserva se guardó en función de negociación, no en función de nombres ni apellidos. Pero también hay otros temas nacionales apremiantes de conocer, por ejemplo, el tema del desfile de Navidad, porque hace pocas horas se conoció que el desfile de este 2023 y el alumbrado podría costar hasta $300,000 más que el del año pasado. ¿Cómo responde el alcalde capitalino? Escuchemos. No se ha adjudicado, falta abrir las propuestas, hay un procedimiento legal que hay que seguir, lo estamos siguiendo y en su debido momento la comisión evaluadora evaluará todas las propuestas que se hicieron y se adjudicará a la empresa que realmente favorezca más los intereses de la ciudad capital. ¿Será más costoso que el del año pasado? Es más grande. Más costoso, entonces. Es más grande. No, millones de dólares. No, millones no. Analice todas las propuestas de administraciones pasadas y sacará su conclusión. ¿Qué garantía tienen los capitalinos de que no vuelva a ocurrir lo del año pasado en los cuestionamientos con el alumbrado? El año pasado la empresa se le descontó el 20% y no fue. Fallaron, sí, pero tiene su multa. Como cualquier empresa responsable, la Alcaldía de Panamá, de manera responsable, a través de la vía legal, se le descontaron aproximadamente 600,000 balboas. ¿Qué garantía tiene? Y es que se conoce que la alcaldía capitalina es el segundo puesto de los cargos más codiciados por muchos, así es que se espera que en los próximos días se pueda conocer quién podría ser el abanderado del oficialismo a ocupar esa postulación a la alcaldía de Panamá. Voy a regresar con usted, Eduardo. Muy bien, regresamos y estábamos por darle la palabra al doctor Ritter, que ha estado tomando notas de todo lo que se ha conversado en la mesa. Doctor Ritter, usted también tiene información del mercado negro. Yo estoy un poco separado del llamado MERNI, del mercado negro, de la información, así que yo sí no tengo ninguna carta oculta de quién va a ser el presidente o vicepresidenta. Más bien me ha, si se quiere, preocupado, Pedro Miguel, las 2 o 3 veces que has puesto en tela de duda de que hoy se vaya a hacer esa escogencia, porque coincido con Fernando en el sentido de que si no se escoge hoy al vicepresidente, esto ha sido una pérdida de tiempo. Aparte de que sería para el candidato Carrizo una nueva fuente de críticas, porque fue él quien anunció desde hace mucho tiempo que hoy, 17 de septiembre, daría el nombre de su compañero o compañera. Pero en el análisis final de esta coyuntura es que dónde está la verdadera intención de las personas que hoy están en la palestra pública y qué es lo que se está discutiendo hoy. Es cierto que el chaqueterismo o el transfugismo, como se le quiera llamar, ha existido, ha venido de alguna forma increciendo, pero en estas elecciones ha llegado a unos niveles de desfachatez que realmente es, en mi opinión, vergonzoso. Primero, los partidos, especialmente el PRD, que todavía se jacta de haber sido el partido que primero estableció las elecciones primarias, lo cual es cierto, pero la verdad es que esta vez reservó y sacó de las primarias todos los puestos que pudo, todos los puestos que le permite la ley, los sacó para reservarlos. O sea, no hubo primaria en esos lugares. Y estamos en presencia de una cantidad, pero ya por grupos. Antes el chaqueterismo se daba por 1 o 2. Hoy esta persona decidió inscribirse en el PRD o se puede el anarquismo al C de cualquiera. Eso ha pasado con figuras individuales. Ahora esas figuras van en bloque. La bancada martinelista de Cambio Democrático decide en bloque irse al PRD. Esta mañana escuchamos al ministro Paredes decir abiertamente que eso es una posibilidad y que
posiblemente lo que hagan es dar, en efecto, esta parte la agregamos nosotros, ese cheque en blanco para que en esas decisiones de abajo, en esa relocalización del poder que ha llamado Fernando Martínez, entonces ocurran estos cambios de chaquetas o este transfugismo vergonzoso, repito, en el que el PRD acoge a los tránsfugas de otro partido en detrimento de su propia membresía, con el objeto de ganar unas curules más. Pero lo más peligroso de esto es que si esto implica un cambio en la ley electoral, como parece ser que van por ahí, y el PRD tiene, junto con la bancada martinelista, amplia mayoría en la Asamblea, que a medio camino dentro del proceso electoral que ya arrancó, y hace bastante tiempo que arrancó, las conveniencias del momento le exijan al PRD cambiar las normas y que eso sea una conducta tolerable. Me parece que estamos poniendo demasiados ingredientes explosivos, demasiados detonantes en una sociedad que ya está harta de la manera como se manipula los asuntos en la Asamblea, en el órgano ejecutivo, la opacidad, la poca seguridad que hay en las instituciones panameñas, para agregarle en este momento un detonante que signifique cambiar a medio camino las reglas del juego electorales. Me parece que estamos pisando un terreno francamente peligroso. Ahora, creo que eso iría más bien en una especie de pacto legislativo y de controlar la Asamblea, más que por la elección presidencial. Yo no creo que eso le aporte mucho a la elección presidencial en la otra vuelta, ¿no? Pero le puede garantizar... Sí, yo creo que ¿es un tema de Asamblea o sí empuja a la presidencia? Creo que va por lo que tú dices, pero en efecto, si tú logras sumar a una cantidad importante de actuales diputados para que le endosen su respaldo al candidato presidencial del PRD, pues pudiera tener algún efecto, quizás no determinante, pero sí pudiera tener un efecto. Pero con respecto a ese tema, yo coincido con el doctor Ritter. Yo creo que transmitimos un mal mensaje pretendiendo acomodar la norma electoral después de todo el consenso que se generó. O sea, solo en el gobierno de Ricardo Martinelli se dio algo parecido, y fue a inicio del gobierno de Ricardo Martinelli. Ahora se está pretendiendo a última hora cambiar las reglas del juego para poder hacer este tipo de acomodo. Yo creo que es un pésimo precedente con el que no estaríamos de acuerdo. Creo que es más importante, si quieres potenciar de alguna manera la candidatura del gobierno, es tomar decisiones estratégicas, realmente estratégicas, como el tema de la minera, por ejemplo, el tema de la transparencia que hablamos hace un rato. O sea, compromiso, el tema, hablar y traer al tapete de discusión el tema de la seguridad social, y con propuestas concretas de cómo resolver el problema estructural que tienen las finanzas del Seguro Social. Son temas que pudieran acercarnos a los sectores de la sociedad, que son los que van a definir la elección. Sí, Fernando, cortito. Es que el tema de la relocalización del poder, no podemos dejar de percibir esto, se produce cuando hay un vacío en el que debería ser el poder en un país presidencialista. Es decir, aquí la pregunta que todos nos hacemos, porque cuando hablamos, olvidémonos si es Marta o no es Marta. El problema es dónde está el poder político. El poder político está en el clientelismo, en el transfugismo, en la subasta, en el chaqueterismo, llámalo como tú quieras. Es ahí donde está el poder político. Es decir, todos se ponen de acuerdo para repartirse esto como si fuera un pastel de cumpleaños. ¿Y dónde están los ciudadanos? Fuera, completamente fuera. O sea, lo que hay un secuestro de la democracia electoral, porque la democracia es otra cosa, trasciende lo electoral. Eso es lo que estamos consagrando, es el secuestro de la democracia electoral por un grupo de personas que no importa a qué partido pertenezcan, son todos iguales. Parte de hacer este programa hoy en vivo era analizar los acontecimientos recientes. Hoy está el del PRD, sin embargo, ayer también tuvimos la actividad del Partido Cambio Democrático y del Partido Panameñista. ¿Qué dice don Monchi Stout? ¿Hubo sorpresas ayer o eso ya estaba, digamos, cantado de cierta forma? Eso estaba cantado y recantado. O sea, ahí no ha habido ningún tipo de sorpresa.
La única sorpresa fue que la salida de la alianza del señor Álvarez, pero... Que tenía razón, ¿eh? Sí, bueno, bueno, ahí ha ocurrido de todo, digamos, no entremos en eso. Pero sí es verdad que eso estaba cantado y recantado. Es decir, y es una situación bien llamativa, ¿no? Porque fue precisamente Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela los que hicieron un gobierno en el que aquello terminó desastrosamente. Y ayer escuché precisamente a Rómulo Ruz decir, yo le pido a Blandón que tenga confianza. O sea que hay ahí como un espacio de duda todavía de si eso va a tener efectivamente un rodaje adecuado como gobierno, ¿verdad? Y luego también hay cosas ahí que hacen preocuparse un poco, ¿no? El señor Rómulo Ruz ha cambiado de posición sobre el tema minero de la noche a la mañana, ¿verdad? Y me imagino para poder tener un acuerdo fluido con Lombana, con Blandón. Pero eso no es bueno, o sea, uno no cambia posiciones tan importantes de la noche a la mañana y las cambió, o sea, pero totalmente. Luego se habla de una constituyente, el señor Blandón siempre ha mantenido de toda su vida la posición de la necesidad de una constituyente originaria que lo cambie todo. Ahora se habla de una constituyente, pero ya no tiene apellido, no se sabe qué es exactamente. Es decir, ahí hay cosas que hay que parecieran más preocupaciones para poder entenderse ellos dos que preocupaciones por el país. Voy con María de Gracia Martínez nuevamente. María, para que nos actualice sobre lo que está pasando y quisiéramos profundizar en ese tema de CD y el Partido Panameñista. María Linet, cuéntanos. Eduardo, continúan llegando los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD para la celebración de este directorio donde se debe definir o ya ratificar la alianza entre el Molirena y también escoger la fórmula el candidato a la presidencia de la República por este partido, José Gabriel Carrizo. Hemos hablado con Raúl Pineda, quien es tercer subsecretario de este Comité Ejecutivo Nacional. Él ha hablado un poco del proceso que se va a dar hoy de las votaciones en el directorio, pero también ha defendido esa propuesta que ha presentado el diputado del PRD, Ricardo Torres, en un anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional para realizar reformas al Código Electoral, específicamente al artículo 380, para poder aumentar el número de diputados por el mecanismo de residuo. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones luego que también el Tribunal Electoral, el magistrado presidente, ya se pronunciara y señalara que no es recomendable ni sano a 8 meses de las elecciones hacer estas reformas al Código Electoral. Escuchemos. Bueno, hoy 300 directorios más 10 miembros del CEN van a elegir en voto secreto. Por primera vez en la historia de este país, el PRD, siendo pionero, va a elegir el vicepresidente en voto secreto. Le hicimos, la reforma está. Lo que se hizo mal fue la interpretación de la ley. Nosotros estamos aclarando la interpretación de la ley, no estamos modificando nada, estamos aclarando lo que está en la ley. Diputado, pero hay tiempo de aquí a octubre. Hay tiempo, claro que hay tiempo. Lo que queremos es que no haya malas interpretaciones en la ley electoral. No puede ser que un candidato, que Raúl Pineda, lo postule el Molirena, lo postule País, lo postule. Entonces, como no salí por consciente ni por medio consciente, entonces salgo por residuo, porque sumo todos los residuos de todos los partidos. Son unos tramposos y unos doble moral. Diputado, pero el Tribunal Electoral, el magistrado presidente ha señalado que no es... Dos magistrados tienen afinidad con los partidos de oposición porque fueron nombrados por ellos. Se ha pronunciado el secretario del Partido Revolucionario Democrático de su Comité Ejecutivo Nacional, Rubén de León. Él ha sido acerca del tema de las posibles alianzas, se le preguntaba de alianzas con realizando metas y también con aquellos diputados de Cambio Democrático que no son afines al candidato presidencial Rómulo Ruz. La respuesta de León fue que el Partido Revolucionario Democrático va a hacer lo que sea para ganar. Escuchemos. Paredes decía que no se descartan alianzas parciales, que no tendrían que ser precisamente candidato a vicepresidente o fórmula vicepresidencial, sino también parciales y que no descartarían a R. Ese es un mecanismo que establece la ley electoral
pero yo les pido porque esperemos ahora la decisión del directorio a las 12 del día. La decisión del PRD de postular a candidatos a diputados de Cambio Democrático rebelde, que se le ha mencionado como rebelde, ¿y eso está confirmado? La posición del PRD es hacer lo que sea necesario para ganar las próximas elecciones con José Gabriel Carrizo, la fórmula presidencial que hoy le presentaremos al país y la alianza que ratificaremos esta mañana en el directorio de nosotros. Les decía al diputado del PRD, Benicio Robinson, él es presidente del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. En este momento sí nos ayuda nuestro camarógrafo, lo vemos aquí al fondo con la gorra rojo con blanco. Benicio Robinson, diputado del PRD, presidente del CEN, que va a llegar aquí donde se está dando esta actividad y también la reunión, no solamente del PRD, sino también del partido Molirena, que se reúne en otro salón y que también está celebrando su directorio para poder ratificar esta alianza, y luego entonces se daría Vamos a acercarnos para ver si podemos tener declaraciones. Ok, en este momento estamos aquí esperando para ver si tenemos algunas declaraciones, pero se está celebrando una reunión aquí a lo interno y vamos a esperar que eso se dé para poder entrevistar al diputado Benicio Robinson. Vamos con nuestro compañero Nicanor Alvarado, que tiene otra entrevista sobre esta actividad política. María, así es, estoy con Bernardo Meneses, exdirector del IFARU, expresidente o exsecretario de la Juventud del PRD y también candidato a diputado por el circuito 13-1 de Arraiján. Primero, para tomarle el pulso a la situación que está ocurriendo hoy en general el PRD, ¿cómo usted cree que el PRD encara este proceso electoral? Bueno, definitivamente hoy es una cita importante porque se está convocando a los 300 miembros del directorio nacional. Estamos hablando que uno de los organismos más importantes del partido, después del CEN, del CDN, viene el directorio nacional. El día de ayer hubo una cena previa al día de hoy y fue una cena donde se sintió un ambiente muy positivo. Los 300 directores de todo el país, se percibía un ambiente de mucha alegría, de mucha coinonía. Recordemos que después de un proceso electoral siempre van a quedar algunas situaciones que evidentemente nos toca a veces superar. Ayer se dio un PRD totalmente unido, un PRD compartiendo como compañeros que somos y en unidad, porque tenemos un objetivo como el objetivo de cualquier partido político, que es llegar al poder, en el caso nuestro mantenernos en el poder. Hay encuestas que ponen a su candidato, algunas con un poco más del 25%, pero otras con cerca del 5%. Es decir, es un escenario complejo de todos modos. Bueno, nosotros todavía entendemos que estamos a mucho tiempo todavía del proceso electoral. Hoy el PRD define una hoja de ruta interesante, una hoja de ruta donde va a poner a su candidato a vicepresidente, se está confirmando una alianza también con el partido Molirena, o sea, y además de eso, el tema de las encuestas son radiografías que suceden en los momentos, aparte que también hemos visto las encuestas que han pasado en la última región en toda Latinoamérica sobre los procesos electorales, o sea que pudiéramos discutir el tema de las encuestas, cuán viables no pueden ser para definir una elección en el próximo mayo del 2024. Ahora, pero fuera de las encuestas, la realidad es que también es un gobierno que está siendo muy cuestionado fuera por políticas de transparencia, bueno, particularmente en la entidad que usted dirigió, por el tema de los datos de a quienes se le otorgan ayudas y también el cuestionamiento de que eran ayudas políticas, pero también por el contrato de minería, por la ley que reformaba la ley 6 de 2002, es decir... Mira, todo gobierno que está en turno evidentemente va a tener siempre algunos cuestionamientos, eso es normal, porque si no se hace, si uno no trabaja en función del país, si uno no trabaja en función de la realidad nacional, nadie va a decir nada, no va a pasar nada. Y en el caso que tú mencionas del tema de la transparencia, o sea, yo te puedo hablar del caso nuestro. Nosotros no podemos hacer algo que vaya en contra de lo que la ley establece. Y si hay un fallo de la Corte que establece que nosotros no podemos dar ciertos datos, yo no puedo ir en contra de lo que la ley establece, porque ahí sí o sí estaría violando la ley. Entonces son situaciones que a veces fueron vendidas o fueron presentadas de una forma tal vez no correcta, pero que la ley lo establecía de una manera. O sea, hay situaciones como en todo gobierno, pero yo creo que como país y como miembro de un colectivo, como miembro de una alianza también de gobierno,
al final hemos sacado el país adelante. Frente a una crisis migratoria que nosotros vivimos en la región de Latinoamérica, Panamá es el país que menos emigra, porque la gente siente seguridad ciudadana, seguridad alimenticia, seguridad económica frente a la realidad nacional. Pero las últimas encuestas también ponen que la gente está muy preocupada por los niveles de corrupción que hay en el país, es decir, por los problemas de empleo, pero sobre todo la corrupción y la inseguridad ciudadana. Es decir, ¿no creen que la corrupción puede ser un boomerang para la campaña PRD en las próximas elecciones? Mira, yo creo que cada campaña va a tener que tener un plan de gobierno como nosotros lo estamos estructurando, y yo creo que el tema de la seguridad jurídica, el tema de la corrupción, el tema de lo que la gente espera que haya en la mesa, el tema económico, el tema de la educación, son temas fundamentales que nosotros vamos a hablar, que nosotros vamos a tratar y que como gobierno nos toca presentar y que llevar a la mesa. Gaby Carrizo al final es un joven que entiende esta realidad y que nosotros vamos a presentarle en el plan de gobierno. Claro, tendrá que esta campaña convencer a la gente de que la percepción de corrupción que hay sobre esta y otras administraciones no es más que percepción. No, o sea, yo creo que hay situaciones que nos toca luchar como país, no solo como partido político, como sociedad. Y nosotros tenemos que ir enfocados a que nosotros como país tenemos que luchar contra todas esas situaciones que viven los partidos, la sociedad, la empresa y todo el sector. Vámonos de lo macro a lo micro. Usted ha sido el precandidato a diputado más votado del PRD en las elecciones pasadas. ¿Fue el IFAR un trampolín para lograr la cantidad de votos que logró? Mira, yo te puedo asegurar, y no voy a ponerlo de esta manera, pero si yo no hubiera sido director de la institución, igual iba a aspirar a una interna a mi partido. Yo vengo, como tú lo mencionaste, de ser presidente nacional de la juventud del colectivo. Gané una elección nacional, participé como miembro del Comité Ejecutivo Nacional también, una elección interna. Actualmente soy miembro del Directorio Nacional. He sido delegado del partido en mi corregimiento, que es Bacamonte, por 3 veces consecutivas. O sea, yo creo que no se puede minimizar un liderazgo político por el manejo o no de una institución del gobierno. ¿Qué balance y qué lectura hace de ese triunfo, de la cantidad de votos que obtuvo y la distancia con el resto de los candidatos que había en el circuito 13-1? Mira, el trabajo con la gente de forma diaria y permanente, yo creo que nos dio la oportunidad de sacar esos 15.000 votos en esta primaria y que aspiramos que Dios primero lo podamos duplicar para las elecciones generales. Listo, ha sido Bernardo Meneses, ex secretario de la Juventud del PRD. Se nos quedó en el tintero hablar un poco sobre la juventud, será en otra ocasión. Continuamos con esta transmisión. Bueno, tenemos algo todavía de tiempo. Señor Meneses, se habla mucho de que la juventud es la garantía de transformaciones. ¿Será o no será en el caso del PRD? Mira, el PRD no solamente tiene un candidato joven a la presidencia, sino tiene cientos de candidatos jóvenes en todo el país para diputados, alcaldes, representantes importantes. Pero joven no quiere decir necesariamente, o sea, una garantía de cambio. Yo creo que los jóvenes siempre vienen con una fuerza y una mentalidad de hacer las cosas distintas, de patear la mesa, de hacer algo diferente y distinto en pro del país. Yo creo que sí es un factor importante para lo que se necesita en beneficio del país. Bueno, hemos hablado ahora sobre la juventud. Ha sido Bernardo Meneses, como he dicho. Continuamos con esta transmisión. Soy Nicanor Alvarado, Tu Decisión 2024. Muy bien. Regresamos. Estábamos hablando y entrábamos en lo que pasaba ayer entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista, que no necesariamente era una sorpresa, don Monchi. Decíamos que eso ya estaba cantado. Y el otro tema es, ¿impulsa esta alianza la candidatura? Han dicho que Rómulo Rux va a ser el candidato presidencial. ¿Impulsa, coge aire, coge impulso la candidatura de Rómulo Rux con esta alianza? Yo creo que bueno, hay 3 partidos que territorialmente tienen presencia en todo el país, que son el PRD, el panameñismo y Cambio Democrático. Como ocurrió en las elecciones del 2009, claro, ellos no tienen un candidato presidencial con la fortaleza que tuvo Martinelli en aquel momento. Pero sí creo que territorialmente va a tener mucho efecto, sobre todo en los circuitos uninominales, en el caso de la Asamblea y también de los municipios, si es que ellos llegan a hacer postulaciones conjuntas. Pudiera tener mucho efecto. Coincido con Hernando Martínez en el sentido de que el escenario político que se está conformando hacia las elecciones del 24 no genera mayor sorpresa. Es decir, esta alianza del panameñismo con Cambio Democrático, una nueva edición de la que tuvimos en el 2009, no es nada nuevo, era lo que se venía previendo ya hace varios años incluso. Sin embargo, esto representa más de lo mismo. Es decir, aquí no hay ninguna propuesta, salvo la que está presentando la profesora Maribel Gordón y la que pudiera
presentar Martín Torrijos, que creo que en ese sentido tendría que aterrizar, que haga planteamientos de cambios estructurales concretos para resolver el problema que planteaba Nando Martínez hace un rato, que es lo que tiene secuestrado. O sea, no es el tema de los políticos, es lo que tiene secuestrado nuestro sistema electoral. Llegó Benicio Robinson. No, lo que no podemos decir es que vamos a repartir 4 y 5 residuos, ¿ve? Que es lo que se está especulando de que se pudiera dar, y se ha decidido pues de un diputado presentar un proyecto de ley que se dé el residuo mutuo, el residuo que siempre se ha dado. El PRD tiene derecho pues a cualquier alianza que hace a un residuo. El magistrado Junca ha dicho que no es recomendable. Bueno, ellos van a rechazar toda la alternativa que le dan a ellos en un momento dado facultades que realmente la ley no le ha dado. Por eso nosotros en el día de hoy volvemos a recalcar, ese proyecto de ley es para discutir. Puede pasar, puede no pasar, pero es un proyecto de ley que lo único que hace es ratificar lo que se dio en las elecciones pasadas. El mecanismo del residuo ha sido cuestionado, diputado. Sí, porque a última hora el tribunal ha querido por decreto legislar en contra de los partidos. Y yo creo que nosotros tenemos el derecho como diputados de proponer leyes. Gracias. Declaraciones del diputado Benicio Robinson y también presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD a su llegada aquí donde se celebra este directorio. Las declaraciones que escuchamos era que defendía también este anteproyecto de ley que fue presentado en la Asamblea Nacional el pasado miércoles por el diputado Ricardo Torres, quien también forma parte del CEN del PRD, un proyecto de ley que busca reformar el Código Electoral, específicamente aumentar el número de diputados por el mecanismo de residuo. El magistrado del Tribunal Electoral, presidente Alfredo Junca, ha indicado que esta propuesta no es recomendable y tampoco es sana. Sin embargo, escuchábamos a Robinson defendiendo parte de esas. En este momento vamos a escuchar o vamos a ver que también continúan aquí llegando más representantes de este CEN del PRD, en este caso el diputado Cristiano Adames, quien es el vicepresidente. También vamos a preguntarle acerca de este tema de reformas al Código Electoral, entre otras. Diputado, lo que se espera para el día de hoy. El compañero de fórmula. Bueno, hoy se espera, acorde con la hoja de ruta planteada por el PRD, aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional y el CDN, que podamos verificar y analizar las alianzas planteadas y la propuesta hacia la vicepresidencia del postulado por el PRD, el licenciado José Gabriel Carrizo. ¿Ha recibido usted propuestas para ser el candidato a vicepresidente del señor Carrizo? No he recibido ninguna propuesta de él. Pues se habla que sería un torrijista, incluso hay quienes señalan de que usted recibió bastantes votos en la primaria progresa. No he recibido ni una sola propuesta para ese cargo, pero entiendo que debe hoy conocerse, hasta el día de hoy no lo conocemos, conocerse quién realmente es quien va a hacer la propuesta, ¿no? Sea un hombre o sea una mujer, pero en realidad es uno de los secretos mejor guardados. ¿Ha decidido usted darle su apoyo al señor Carrizo luego de la contienda que se dio en primarias del PRD? Digo, la unidad es un proceso que se vincula a hechos. Por eso que la Biblia dice, por sus hechos os conoceréis. Nosotros aquí estamos en calidad de primer vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional, ratificando el hecho de que este partido tiene que llegar a esta fase de conclusión planteada por su hoja de ruta. Las situaciones inherentes van de la mano de otras situaciones que deben concretarse y que deben afinarse y que deben propiciarse. ¿Otras alianzas esperarían ustedes además del Molirena? Probablemente hay alianzas de algunos diputados de Cambio Democrático que no han logrado obtener sus posiciones por el partido RM y digo, yo no sé si son rebeldes, pero están en contravención con la posición de Ricardo Martinelli en su partido y que hoy buscan en algunos circuitos particulares establecer ese tipo de condición. Digo, eso se planteó sin dar detalles particulares de quiénes son. Suponemos
que son alrededor de 4 o 5, eso es lo que el rumor de calle establece. ¿Se decidiría hoy eso de los diputados disidentes? ¿Se va a decidir hoy? Correctamente, porque hoy hay una papeleta en donde se verifica quiénes son los que se adhieren, aparte del Molirena, que ya está bastante concretado y afinado, y cómo se produce eso. ¿Cómo de efecto reuniones, acercamientos con este grupo de diputados? El partido determinó algunas personas para hacerlo, pero hasta el día de hoy tampoco es que conocemos. Son rumores de calles que asumimos por la experiencia y también por el conocimiento de algunos compañeros. ¿Qué debe tener, diputado? ¿Debe tener esa figura vicepresidente de José Gabriel Carrizo, militancia en el PRD, por ejemplo, durante mucho tiempo? Debe tener militancia, debe tener la capacidad intelectual de poder asumir los retos y desafíos del siglo XXI y debe identificarse con las grandes realidades, las grandes propuestas y las grandes necesidades del partido PRD inicialmente y del país. ¿Cómo ve que el piano de reformas electorales a última hora para favorecer sobre todo el residuo? No, ese es un tema bastante sensitivo que yo considero que no debe haber reformas electorales en este momento, mas sin embargo también hago el llamado al Tribunal Electoral para que evite a través del Consejo de Partidos Políticos emitir consideraciones que vayan directamente también en contra de la democracia, porque allí el Partido Panameñista estableció un concepto que habla de permitir mayores residuos a toda la clase política. Y si eso es así, no solamente le cortaría la posibilidad a partidos pequeños, sino a los independientes de poder accesar. Así que mantengamos las normas suscritas en el 380, que habla exactamente hasta un candidato por partido en alianza, y del 362 que establece que solamente debe ser un solo residuo por partido y no más. ¿Hay división entre los diputados? Nosotros no estamos midiendo fuerza con el Tribunal Electoral, nosotros le estamos llamando al Tribunal un mensaje. Dejen las situaciones claras, porque en este caso ni siquiera va en contra de los partidos políticos, va en contra de los independientes. Y en este momento yo creo que las normas ya están definidas y entrar a mitad de juego con una norma juega podría intervenir en el juego. ¿Dónde sale esta propuesta, diputado? Consejo de partidos políticos de la mano del partido arnulfista. Pero hay división porque usted señala que no. Cuando destituyó a varios de los que lo apoyaban a usted en campaña. Bueno, es lo que acabo de decir, la unidad es un proceso, no un producto. Hay muchas personas que han sido destituidas por el solo hecho de apoyar nuestra propuesta a la candidatura presidencial. Hoy aquí estamos demostrando con desprendimiento y voluntad que debemos hacer correcciones y que nadie puede ir encima de la voluntad de la persona de poder escoger. En su momento usted dijo que había ganado la política de la chequera refiriéndose a José Gabriel Carrizo. Bueno. Tengo que ir a una pausa, enseguida regresamos con más de este radar especial hoy domingo 17 de septiembre cuando hay directorio del PRD y cuando ayer hubo directorio de los partidos panameñista y Cambio Democrático. Vamos a la pausa y regresamos.